Hola, continuamos con nuestra serie de videos del formulario de física. El día de hoy estaremos estudiando vectores. Cabe resaltar que no es una clase para desarrollar o demostrar las ecuaciones de vectores. Es más una clase para refrescar la memoria, para prepararnos para los exámenes. Vector significa que conduce, que indica una dirección, que indica una magnitud, un número, una unidad. Sirve para representar fuerza, velocidad, aceleración, etc. Estudiando la magnitud podemos decir que la magnitud expresa el tamaño o la dimensión de un cuerpo. Puede ser escalar o vectorial. La magnitud escalar o módulo está determinado por un número y una unidad de medida, como por ejemplo en longitud 18 yardas, en masa 14 libras, en tiempo 5 semanas. También tenemos la magnitud vectorial, que además de tener un número y una unidad de medida, tiene dirección y sentido, como por ejemplo la aceleración de la gravedad, que es 9.81 metros por segundo cuadrado, o una unidad, un vector fuerza de 15 newtons, o un vector velocidad de 30 km por hora. Podemos también estudiar la representación gráfica de un vector, como podemos ver aquí, la representación gráfica, donde vemos que tiene una dirección, que es esta que tenemos aquí. También tiene un sentido, una dirección y un sentido, ¿no? Dirección y sentido. Y también tiene la magnitud, una magnitud. Entonces eso es una representación gráfica de un vector. Podemos también repasar operaciones básicas como la suma y la resta de vectores con diferentes métodos, como por ejemplo los métodos geométricos, por ejemplo el método poligonal, donde podemos sumar dos vectores como es el vector A y el vector B y el vector C. En este caso podemos dibujar estos dos vectores. Por ejemplo, tenemos el vector A, tenemos el vector B y tenemos el vector C, representado gráficamente. Lo que hacemos con este tipo de suma de vectores por el método poligonal es unir el origen y el final de cada vector. Como por ejemplo tenemos el origen, el vector A, le sumamos el vector B y le sumamos el vector C. La resultante sería uniendo esta línea de aquí, que sería el vector resultante, ¿no? El vector resultante, que sería la suma del vector A más B más C. Tenemos más ejemplos que pueden ser como por ejemplo tenemos aquí otro vector como otra suma de vectores como A, B, C, D, donde también podemos dibujarlos como puede ser el vector A, tenemos el vector A, el vector B de esta manera, tenemos el vector C por ejemplo de esta manera representado gráficamente, el vector D por ejemplo, el vector D lo podemos hacer perpendicular así indicando hacia abajo. De igual manera empezamos en orden, por ejemplo tenemos el origen del vector A, y después continuamos con el vector B, pues lo hemos dibujado de esta manera. Entonces tenemos el vector B, el vector B, vemos cómo está dibujado el vector C. Entonces también continuamos con el vector C de esta manera, lo tenemos aquí, vector C, y el vector D que lo dibujamos perpendicularmente. Entonces tenemos el vector D, el vector D, y la resultante simplemente es unir este punto el origen del primer vector que sumamos con el extremo o el final del último vector que hemos unido, y esa sería la resultante. La resultante entonces sabemos que es A más B más C más D.
Espero que quede claro, es simplemente para recordar, no es una demostración a fondo, es más, es como para refrescar la memoria, si estamos preparándonos para un examen. Podemos continuar, por ejemplo, de esta misma manera, la resta, que es muy parecida a la suma de vectores por medio del método poligonal. Por ejemplo, tenemos aquí a menos b, el vector a menos el vector b. También hacemos la representación gráfica del vector a. Y el vector b. Tenemos aquí el vector b. Es igual, lo único que cambia aquí es que como estamos restando, entonces el vector b va a cambiar de dirección, ¿no? Porque es menos b. Entonces, para hacer la suma, entonces le cambiamos la dirección a ese, entonces sería de esta manera. Entonces tenemos el vector a, vamos con el vector a, y aquí, como es menos b, entonces le cambiamos el sentido, igual de esta manera, entonces sería a menos b, menos el vector b, y tenemos la resultante, ¿no? Esta es la resultante que sería a menos b. Este sería en cuanto a resta o diferencia de vectores. Podemos también utilizar otro método que se usa, que es el método del paralelogramo. Podemos, por ejemplo, hacer la suma del vector a más b. Es mucho más fácil. Entonces simplemente tenemos la representación gráfica del vector a, la representación gráfica del vector b, y ahora vamos a proceder a hacer la suma de esos dos vectores de manera geométrica, ¿no? Entonces sabemos, todos comparten un mismo origen, entonces sabemos que el vector a parte desde aquí, sería a. Tenemos el vector b que parte del mismo origen que el vector a. Y bueno, después podemos hacer la diagonal que una de este punto, ¿no? Donde se unen estos dos vectores, cual representaría la resultante, ¿no? Y este sería la resultante, el vector resultante de a más b. Entonces sabemos que el vector resultante de a más b. Igualmente, de esta manera podemos trabajar con la resta. La resta también, ya sabemos que a, tenemos el vector a, tenemos el vector b de esta manera, y vamos a hacer la misma operación. Le dibujamos a, vector a lo dibujamos, cambiamos el sentido como estamos restando, esto es menos b, entonces como estamos restando le cambiamos y dibujamos a b con la flecha para el otro lado, sería b, vector b. De igual manera vamos a dibujar la resultante, sería el vector resultante de esta sustracción o resta, sería el vector resultante, ¿no? Tenemos que el vector resultante es igual a menos b. Bueno, eso ha sido todo por hoy. En el siguiente video vamos a estar hablando de otro método, que es el método analítico, el método donde resolvemos vectores con ecuaciones algebraicas. Muchas gracias.